En este espacio informativo, doctor Zambrano, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Nos escucha? Sí, lo escucho muy bien, gracias por la invitación y la posibilidad de conversar. Doctor Zambrano, quiero iniciar este diálogo consultándole en qué etapa procesal se hace cargo usted de este caso antes de referirnos ya al proceso en sí. Bueno, este es un caso mediático como hay otros. Yo esos grandes casos los estoy revisando porque a veces hay la posibilidad que yo sea consultado o entrevistado por algo relacionado con temas importantes como ha sido como ha sido León de Troya. De manera que yo conocía el proceso sin conocer la profundidad del caso. Pero hoy ya conozco y tengo toda la información que necesitaba. Hace unas semanas recientes, el economista Danilo Carrera Duret me solicitó que concurra a su domicilio porque él está con arresto domiciliario, es decir, está privado de la libertad dentro de su domicilio. Por la edad tiene 85 años, sufrió hace poco una afectación cardíaca, pero él está mentalmente bien y cuidado con médicos. Me dijo que quería conversar conmigo, concurrí y me dijo que él tenía interés que yo asuma la defensa técnica de él, reemplazando a todos los anteriores abogados. ¿En qué momento? En este momento, cuando declara la conclusión de la etapa de instrucción, la fiscalía y el juez da paso a la etapa intermedia del proceso. Como bien se sabe aquí, tendrá la señora fiscal que hacer la formulación de una acusación en contra de aquellos que sostenga la fiscalía que deben ser convocados para un juicio. Pero como el juez es juez de garantías penales, yo sostengo mucho tiempo en calidad de coautor del Código de Procedimiento Penal del año 2000, que es el referente para el Código Orgánico Integral Penal del 2014, que el juez debe actuar como mecanismo de contención frente a el ejercicio a veces abusivo del poder punitivo en manos de la Fiscalía General del Estado. De suerte que vamos a partir del día 22 de julio y a convocatoria del juez a instalarnos en Quito 3 o 4 días para escuchar primero si la Fiscalía sigue manteniendo una acusación en contra del economista Danilo Carrera Duret, y como bien es sabido, tiene la obligación de singularizar en mérito de qué elementos de convicción, que en el fondo son indicios que consten en el proceso, va a mantener una acusación, porque hay que recordar que el objeto jurídico del proceso es un acto de delincuencia organizada, y este conocimiento para la Fiscalía, ¿de dónde viene? Viene por la información que proporciona un sargento de la policía que dice que, viendo las noticias en YouTube, encontró ese día la publicación de un medio digital, La Posta, que dirige don Anderson Boscán Pico, y que allí se mencionaba una supuesta delincuencia organizada que estaría liderada por don Danilo Carrera Duret y por el ciudadano Rubén Sierra, que ya falleció. ¿Esto cuándo pasa? Pasa el día 9 de enero del año 2023. Ese es el fundamento de la Fiscalía para iniciar la investigación. Y hay que recordar, porque de pronto en el imaginario colectivo no se recuerdan los hechos. Según el ciudadano y periodista Anderson Boscán, la fuente de la cual él recibe la información, dice una fuente humana, él coge y graba en un pendrive lo que le dice la fuente humana, pero ese pendrive nunca ha podido ser peritado ni contrastado. ¿Por qué? Porque primero lo edita y después de un tiempo lo destruye. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos con lo que dice La Posta en la publicación, pero ahí hay un tema fundamental, porque había 2 personas, entre otras, que se mencionaban como miembros de una probable estructura criminal. Además de don Danilo, que lo ponen como la cabeza visible, uno de los directores de la empresa criminal, Cherre fallecido, Hernán Luque Lecaro, que está en Argentina por ser extraditado, está el ciudadano Gustavo Mayut, hay otro ciudadano apellido Cortázar Arcos, y hay otro ciudadano, y esto es interesante, bueno, el ciudadano de apellido Orbe, un ciudadano de apellido León, por ahí algunos más como un ciudadano Icaza Morla.
por allí. Entonces, según la versión que toma la Fiscalía para iniciar este proceso, estas personas conformarían una estructura criminal. ¿Para qué? Para beneficiarse de contratos de la administración pública en la época del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Y en esa estructura que se vendría o se iba a beneficiar de contratos, aquí es importante destacar algo: la Contraloría General del Estado ha examinado todos los procesos de contratación pública y no ha hecho observación a ninguno. Primero. En segundo lugar, las personas mencionadas por el ciudadano Boscán, me refiero a Masud. Masud declara en abril del año 2023 y Cortázar, que sería la gran fuente de revelación, declara en el mes de junio del 2013. ¿Y qué dice? Masud dice que nunca habló de delincuencia organizada. Y Cortázar es mucho más demoledor. Él dice que lo que consta en la publicación de La Costa, de ese medio digital de La Posta, es total y absolutamente falso. O sea, la fuente desmiente al dueño de ese medio digital y dice: jamás lo he dicho, eso no es cierto. Conozco al señor Danilo Carrera porque es una figura pública. Y Cortázar en plaza dice: exídame pues alguna grabación donde conste que yo he dicho lo que afirman que le dije a Boscán, que es una gran mentira. Ojo, con esos elementos, ¿qué ocurre? La Fiscalía tenía suficiente para no iniciar ya una instrucción fiscal. Pero en noviembre del 2023, con todo este precedente que estaba desvirtuando lo que se ve publicado en La Posta, la Fiscalía, la doctora Yuxa, formula cargos contra Masud, contra Cortázar, contra el ciudadano Luque Lecaro, contra Orbe, contra León, contra el ciudadano Bueno y alguno más. Ojo, noviembre de 2023. ¿Qué ocurre? Que en mayo del 2024, la misma señora fiscal general presenta un dictamen para los abogados, un dictamen abstentivo, para los no extendidos, un dictamen no acusatorio, donde la señora fiscal le dice al juez de garantías penales que no tiene elementos en contra del ciudadano Bueno, del ciudadano Orbe y del ciudadano León, porque no hay elementos en investigación que hagan sostenible aquello de la delincuencia organizada. Pero un ciudadano está muerto y 3 ya han sido, en definitiva, beneficiados por la Fiscalía con un dictamen abstentivo. Y ya el juez, en los primeros días de junio, fines de mayo, ya dictó un sobreseimiento en favor de las 3 personas que la Fiscalía ya anticipadamente dijo que no podía acusarlos. ¿Y qué pasa con los demás? Para mí la Fiscalía no tiene un caso, el caso se le desbarató, si alguna vez existió. Ahora, doctor Zambrano, esa es la situación en este. Sí, en el expediente sí. La Fiscalía acumuló este caso de delincuencia organizada con el caso León Troya, que involucra también a Danilo Carrera y Rubén Cherres, y también el caso Madrina por corrupción y narcotráfico. ¿Cuáles fueron los argumentos que presentó la defensa para solicitar justamente la nulidad del caso o algunos actos en este proceso y sostener que la Fiscalía no tiene un caso? Usted acaba de mencionar algo que se creó en el imaginario colectivo, porque este proceso tuvo una gran presión política porque era un tema contra Guillermo Lasso y se buscó al mejor chivo expiatorio, que es a su cuñado don Danilo Carrera, un prestigioso, por supuesto, empresario y banquero. Pero jamás se acumuló León de Troya. Eso es falso, porque en audiencia de hace una semana, un abogado que no tenía conocimiento suficiente del proceso dijo que quería la nulidad porque se habían acumulado y a su cliente no se le había permitido la defensa. Cuando yo intervine, le dije al juez: señor juez, con todo comedimiento, yo pido que la Fiscalía siente razón si se acumularon o no. Es que nunca fueron acumulados. Se hizo la referencia, la propia Fiscalía cometió el error y por eso induce a conocimiento equivocado en opinión pública, de decir que estaban relacionados, pero no se han acumulado. Y el caso de la Madrina es un caso que va de alguna forma en contra de la ex comandante general de la Policía, la señora Tania Varela. Pero sobre esto, mire, el caso Encuentro, ¿y por qué se llama así? Porque era directamente contra la administración del presidente Lasso Mendoza. El caso León de Troya involucra a la mafia albanesa y en la perversidad y equivocación
Se llegó a decir que don Danilo tendría algo que ver con la mafia albanesa que exportaba cocaína a Europa. ¿Por qué? Porque conocía a Rubén Cherres, que era una persona muy, o sea, no es que era su amigo íntimo, pero una persona servicial. Y si lo conocía, claro, se ha dicho que Rubén Cherres, que está muerto, tenía negocio ilícito con Driska, un albanés narcotraficante internacional. Eso no lo sabemos con certidumbre, pero el hecho es cierto que don Danilo no tenía nada que ver, ni lo conocía a Driska, ni sabe qué negocio haya o no tenido Driska con Rubén Cherres. ¿Y por qué se menciona a la madrina? ¿Por qué? Porque el general Víctor Arauz le pidió al economista Danilo Carrera, y son testigos, el doctor Tyrone Flores, el Pocho Jar, el gobernador de esa época, Vicente Tallano, estaba Rubén Cherres, porque el general Arauz le pide que por favor le permita al economista Danilo Carrera que lo reciba, y cuando lo recibe le dice al economista Danilo Carrera que lo que quiere es que lo recomiende ante el señor presidente, que es el cuñado, porque él quiere ser el comandante general de la policía y porque él tiene un problema serio con la señora comandante general Tanya Varela, que incluso sin autorización del juez, debemos creer presumiblemente que le ordena a sus inferiores la general Tanya Varela. Por eso están las fotos donde está don Danilo Carrera, está el Pocho Jara, está el gobernador, y está el ciudadano general Víctor Arauz. De esa conversación, don Danilo le dice al general Arauz que lamentablemente no lo puede ayudar. Y ahí termina lo que pretendía el general Arauz, y sobre eso el general Arauz ha declarado en el proceso. Dice que don Danilo le dijo que no podía ayudarlo. Y en el tema de la madrina, bueno, le pusieron esa etiqueta a una investigación en contra de la señora comandante general, que se decía que estaba vinculada con la mafia albanesa. Yo no sé sobre ese hecho, parece que ese hecho como que se congeló, pero evidentemente caso que también se le dio publicidad, pero que no tiene ninguna relación con el caso Encuentro, en el que está por resolverse la situación del economista Danilo Carrera, a quien yo represento. Doctor Zambrano, no obstante, el juez de la causa, el doctor Renan Andrade, ha desechado todos estos argumentos y ha declarado la validez del proceso y lo actuado por la Fiscalía. Se resolvió la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, nos parece, para el 22 de julio, para que el Ministerio Público pueda presentar los documentos pertinentes. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes como defensa en esta audiencia? Hay que aclarar el tema. Cuando el juez, y don Danilo, que yo visito con frecuencia cuando estoy yo en el país todos los días, él dice, como decía el doctor Velasco Ibarra, la gente lee los titulares. El titular dice, el juez declaró la validez del proceso. Porque, mire, hay causas que pueden afectar la validez de un acto procesal o a la validez del proceso. Yo le planteé al juez que excluya del conocimiento que se va a discutir aquellas peritaciones que surgen ¿de qué? De las grabaciones que publicitó la Posta, porque la fuente de origen no ha podido ser contrastada porque Arlen Soboscan la destruyó. ¿Cómo puede saber usted si lo que, y si fuese así, verdad, que la destruyó solamente por proteger la fuente? Sucede que la fuente, que es Cortázar, y el ciudadano Masud, dice que jamás le han dicho al señor Boscan nada de delincuencia organizada ni de contratos en administración pública. Yo le pido al juez, como no se puede contrastar la fuente, elimine del proceso aquel contenido de una fuente que ya no existe. El juez dijo, bueno, no es el momento, eso tendría que ser discutido si es que hubiese una audiencia de juicio. Como no es el momento, declaro la validez de lo actuado. Es lo que hizo el juez, pero no ha anticipado ningún criterio, porque aún la Fiscalía no formula cargos. Cuando formule cargos, si es que hay cargos incriminatorios, con más propiedad, cuando presente el dictamen, entonces allí, y tiene que singularizar de todos y cada uno de los imputados qué cargo le hace al uno, le hace al otro, le hace al otro. Puede haber un dictamen mixto, sí, puede haber una acusación contra uno y contra otros no, o contra todos, o contra ninguno. Pero ya la señora Yuxa ha dicho su criterio de que no hay un caso de delincuencia organizada
porque ella ya presentó un dictamen a favor de Orbe, de León y de Bueno. Por eso que yo sostengo que es insostenible el caso en este momento, ya no hay delincuencia organizada. Entonces, no hay un caso para la Fiscalía, pero asumamos que de todas maneras, porque hay presiones de su mano superior, va a presentar la acusación. Y la presenta. No es vinculante para el juez. El juez, que debe actuar como juez de garantías, tiene la facultad incluso para dictar el sobreseimiento del proceso en favor de todos o de algunos de los imputados. Esa es la tarea del juez, por eso es juez de garantías penales, y yo sostengo que es un mecanismo de contención. ¿Para qué? Para evitar este ejercicio abusivo del poder punitivo que en muchas ocasiones lamentablemente ejerce la Fiscalía. ¿Esperan ustedes entonces un sobreseimiento para Danilo Carrera el próximo 22 de julio? Bueno, el 22 recién empieza estas audiencias. Terminarán probablemente jueves o viernes. Y luego el juez, en un caso de tramitación compleja, probablemente el juez se tome 1 o 2 semanas más para estudiar en profundidad lo que ha dicho la Fiscalía y lo que diga la defensa y luego resolver. Yo pienso que agosto, 1 o 2 semanas, ya habrá una resolución sobre el caso. Ahora, ¿Danilo Carrera sigue con prisión domiciliaria? Así es, está en su casa. Mire, lo afectó durante... Yo le pregunto por qué él hacía su deporte, el tenis que le gusta, si él estaba enfermo antes de, porque él tiene 85 años. Me dice, no, Alfonso, yo me he enfermado en estos últimos 4 meses, le pusieron, entiendo, un marcapaso o algo por ahí, tuvo una afectación, ¿verdad? Y tuvieron los médicos que nuevamente de emergencia atenderlo y está estabilizado, pero está en su domicilio. Ahora, ¿cuál es la verdad procesal según la defensa de Danilo Carrera? Bueno, una es la verdad histórica, lo que se dice que ocurrió. Y la verdad procesal es la que le he comentado. Cuando la propia fuente dice que eso es falso, Cortázar. Cuando Masud dice, yo nunca le hablo de delincuencia organizada, hablamos de comida. Y ahí he leído que dice, hablamos de una religión yoruba. Alguna vez le presté algo de dinero a Néstor Bocán para un pasaje como a Villavicencio, pero por la amistad y nada más, pero luego me lo devolvió. Pero no hemos hablado del tema de delincuencia organizada. Y Cortázar dice, eso es absolutamente falso. ¿Dónde está la grabación? No existe porque Bocán la destruyó. Si no tiene esos elementos, y la señora fiscal ya, para hacer gráfico, ha retirado los cargos contra 3 de los que conformarían esa estructura criminal, ya no existen pues esa estructura que significa una división de trabajo, una estructura de roles, y además la Fiscalía no ha encontrado absolutamente nada y nada en la contratación pública. ¿Por qué? Porque lo pidió la Fiscalía y le ha dicho, aquí no hay nada anormal, se han respetado, qué sé yo, en términos de contratación, las propuestas del CERCOP y demás. O sea, ahí no tiene, por eso sostengo yo, un caso de la Fiscalía General del Estado. En suma, no hay pruebas suficientes que sostengan la acusación de Fiscalía. Que no las hay, pues, se han desvirtuado a lo largo del proceso. A ver qué ve, yo no sé, sinceramente no sé cómo la Fiscalía va a mantener una acusación. Cuando la fuente le dice que es mentira. Cuando la propia fiscal ya retiró cargo a favor de 3. Y esos 3, según la fuente, eran los que manejaban los contratos fraudulentos para después repartirse con los líderes el dinero fruto de esta organización criminal. Pero si la señora fiscal está dejando fuera ya 3, pues. Ahora, esa parte ya no termina de entenderse. Y ella mismo dice, es que no hay elementos para poderlos acusar. Menos va a haber elementos contra don Danilo Carrera, que no fue funcionario público, ni de lejos. Y las 3 personas a las que la señora fiscal le ha retirado los cargos, sí fueron funcionarios públicos y sí estuvieron en el área de la contratación pública. Ahora, doctor Zambrano, el caso de León de Troya, que usted nos dice no se acumuló, ¿sigue por cuerda separada? Sigue por cuerda separada. Como falleció el ciudadano Rubén Chierres, se extingue la acción penal por la muerte del acusado. En esa organización criminal, porque era por exportación de cocaína a Europa, está mencionado el ciudadano Driska, y entiendo que otros ciudadanos albaneses. Pero yo realmente no sé ya si Driska fue o no detenido, porque tiene una alerta roja internacional. Y según la información que yo bajo, Driska es un capo del negocio internacional de la cocaína. ¿Que está detenido, por lo menos en Ecuador? No. ¿Cómo se encuentra el caso León de Troya? Está allí en manos de la Fiscalía.
Recuerda que en un momento dado, el fiscal que actuaba, porque era un caso de Manta, el fiscal en un momento dado estaba desistiendo de continuar porque no encontraba elementos, no había ningún detenido, pero el proceso está en manos de la Fiscalía General del Estado, que como institución es una sola. Pero como que se durmió el caso León de Troya, habría que preguntar por qué. Finalmente, o solamente fue utilizado como un recurso en el ámbito mediático y político. Puede ser. Finalmente, doctor Zambrano, se nos acaba el tiempo. ¿Qué se conoce de la extradición de Luque Lecaro, que sería una pieza clave en este proceso? Mire, se ha pedido la extradición. Yo no soy el abogado del ciudadano Luque Lecaro. Usted me pregunta si nos interesa que venga, por supuesto. A ver, yo le he preguntado a Danilo, ¿usted conoció a Luque Lecaro? Debo haberlo conocido en el banco, porque él trabajaba en el Banco Guayaquil 10 años, pero él no es que era mi amigo, ni teníamos relaciones sociales, ni culturales con él, no. Trabajó en el banco, después se fue, entiendo, al Banco de Amazonas, pero no es que ha sido mi amigo, ni yo he hablado con él en este tema, absolutamente nunca. Ni hágame el favor, consígame un contrato, recomiéndeme a alguien. Yo no tengo nada que ver con la designación de él. Que venga, porque además hay un tema interesante. El ciudadano decía, el ciudadano Luque Lecaro, que él iba a abrir una cuenta en Andorra, que esa cuenta quería que le depositen $150,000 mensuales cuando conversaba con Cherres. Y ahí dice en esa conversación que sería bueno dejarle $30,000 para el economista Danilo Carrera, tema que nadie cree. Pero ojo, la cuenta en Andorra no existe. ¿Cuánto se llevó? Si es que se llevó Danilo, del ciudadano Luque Lecaro, tampoco está aprobado. Entonces, yo no estoy defendiendo a Luque Lecaro, que él venga, que le encuentre, si es que le encuentran dinero, si se benefició o no, o podría ser para quienes sí manejamos bien dogmática penal, que se hayan quedado entre Lecaro y Cherres en lo que llamamos ideación, conversación, planificación, de pronto hasta resoluciones manifestadas, que son la parte de lo que se llama el intercrímenes, pero que nunca llegó a ejecutarse, porque no hay los contratos, porque no hay dinero. Esa para mí es una respuesta después que yo examino. Bueno, y si conversaron, ¿qué obtuvieron? Se pusieron de acuerdo, planificaron, idearon. ¿Y cuánto se llevaron? Es que no existe la materialidad de ningún beneficio en favor de Cherres, que ya está muerto, ni el ciudadano Luque Lecaro. Bien, muchísimas gracias, doctor Zambrano, por acompañarnos en este espacio informativo. Estaremos pendientes de cómo se desarrollan estos procesos. Muchísimas gracias a usted nuevamente. Muy buenas tardes y buen fin de semana. Muchas gracias. Ha sido el doctor Alfonso Zambrano Pasquel.